Si pudiera usar dos palabras para describir a Dante, que no fueran ni poeta ni genio, porque sería muy evidente, sería fan, loco de Beatriz, y metódico, porque madre de Dios, la infraestructura de la Divina Comedia y de todo lo que hacía, porque era cuadriculado el hombre. Pero es que imagínate un tío que es capaz de describirte con todo lujo de detalles y con una crueldad supina cada rinconcito del infierno, y que al mismo tiempo sea el mismo tío que cada vez que se le cruza la chica que le gusta, le entran los calores y se nos cae de un modo muy indigno por el suelo. Pues eso, más o menos, es el resumen de la imagen que tengo de Dante. Pero Dante fue muchas otras cosas, porque fue poeta, fue político, fue filósofo, enamorado loco y sobre todo una persona que decidió vengarse escribiendo muchísima poesía. Y es que hay que quererlo, porque claro, Dante nació en Florencia en 1265, pero hablamos de la Florencia no de la que os estáis imaginando. O sea, olvídate del Duomo, olvídate de los Medici, del rollo renacentista. Estamos todavía en la Edad Media y las tensiones políticas son... E insisto que la Tierra gira alrededor del Sol. ¡A la hoguera! ¡Qué exclusiva! ¡Detenedlo! ¡Se lleva su alma! Era hijo de una familia acomodada, pero tampoco súper de élite. Su padre tenía cierto prestigio dentro del mundo notarial y quedó huérfano de madre siendo muy joven. Dante crece rodeado de libros, de cultura, de literatura, de todo. O sea, él se empapa desde que es chico. Pero realmente lo que le lanza a la escritura no es ya todo lo intelectualoide, que también tiene una faceta por ahí, sino su muy queridísima Beatriz. Que nadie le quite a Dante su Beatriz, porque no habría escrito ni la mitad de lo que hizo. Intelectualoide, puede. Apasionado, a fuego. A los 9 años conoció a Beatriz Portinari y a partir de ahí su corazón dio un vuelco y dijo: yo voy a estar por ti hasta el día en que me vaya. Y escribió toda la vida sobre ella, toda la vida. Aunque apenas tuviesen trato entre ellos, aunque cada uno estuviese casado con otra persona y aunque probablemente tenía pinta de que de Beatriz mucho caso, igual no le hizo. Pero eso es una teoría mía. Ahora bien, le hiciera caso o no, yo he disfrutado como una enana leyéndome sus ideas de olla. Os voy a recomendar una cosa: si queréis leeros a Dante, pero os da palo meteros en la Divina Comedia, esto es un libro muy cortito, es una autobiografía poética, realmente es una especie de diario poético de Dante, pero centrado en las movidas que tenía por Beatriz. O sea, esto es salseo, pero por todos lados. Además, tiene unas vibes como adolescente medieval, que a ratos te ríes, a ratos dices, ay, míralo, que lo quiero adoptar, y a ratos te da vergüenza ajena. Es que es increíble. Tiene todas las características del estilo nuevo. Esto es... vaya... para ti. Esta es la primera gran obra de Dante. Además tiene un rollo que mola porque él empieza explicándote, y ahí se ve el rollo metódico ya que luego lleva la Divina Comedia. Te empieza explicándote: el otro día me sentí así por Beatriz y me pasó esto, y a continuación voy a escribir un soneto sobre este tema, y a continuación te pone el soneto, y después del soneto te empieza a analizar el soneto y te dice: en el verso 2 he querido decir esto con esta metáfora, en el verso 3 he querido decir esto otro con esta otra. Pues si tú eres corto de entendedera, si no entiendes nada, o se te ocurre interpretar libremente lo que ha querido decir. O sea, él es como muy organizado y muy sesudo, pero realmente escribe mucho desde el corazón. En La vida nueva habla de cómo la presencia de Beatriz le ennoblece, como que le eleva, él intelectualiza el amor, él asocia la idea de Beatriz con la de divinidad, la asocia con el número 9, que es el 3x3, o sea, la Trinidad. Ella es la Trinidad, ella es pura, hasta la sepultura. Y probablemente él también. Y hay algunos episodios en los que te meas de risa porque le ves en unas situaciones en las que jamás te imaginarías al creador de la Divina Comedia. Como quedar con un amigo para irse a tomar un algo a un salón donde están un montón de damas, hay una reunión social, de repente entra Beatriz y él, taquicárdico perdido, aquello chocándose con todo,
hiperventilando y dando un poquito de vergüenza ajena, y todas las señoras de la corte diciendo: ¿os gusta esa dama? Y él como: ay, no sé, pero luego coge y escribe un soneto para las damas, que les envía a las damas para explicarles que, oye, es que esa dama, tú estás ahí como diciendo: no puede ser, es que no puede ser. Y ya no sabes si estás indagando sobre Dante o siendo una maruja, o todo a la vez. Ahora bien, ¿qué pasó con Beatriz? Aparte de que estuviera con otra persona y probablemente pasara de él. Lo que pasó fue que murió joven. Y eso destrozó a Dante y marca el resto de su vida y de su obra, de verdad. O sea, es que no os imagináis la obsesión que tiene con esta mujer hasta que te lees este libro. Porque ya lo has leído en libros de texto y sabes que más o menos que es Beatriz y la inspiración, pero tú lees esto y dices: esta es la obra de un genio, de un loco. Y la historia ha dicho que era un genio, así que yo digo que lo mismo. Hay algo increíble dentro de La vida nueva, y es que termina anunciando lo que después va a ser la Divina Comedia, antes de que él la conciba del todo. Pero realmente él hace una promesa. Es una promesa por Beatriz. Y dice: Después de escribir este soneto, se me apareció una maravillosa visión en la que vi cosas que me persuadieron a no hablar más de mi bendita dama hasta que pudiese tratar de ella más dignamente. Así, si quiere aquel por quien todas las cosas viven que mi vida dure algunos años, espero decir de ella lo que nunca fue dicho de ninguna. La cosa está en que en la Divina Comedia es Beatriz, que para entonces vive junto a Dios en el paraíso, la que convence a Dios de que mande a Virgilio a salvar a Dante, que está perdido en la oscura selva. Ahí es donde comienza el camino por el infierno y más allá, pasando por el purgatorio para llegar al paraíso donde está ella. Pero la Divina Comedia es muchas cosas y no se sostiene solo con Beatriz, sino que es un: ya que voy a aprovechar. Y ahí es donde entra el otro Dante, el Dante metódico, el Dante político. Y es que Dante estuvo muy metido en política y le pasó mucha factura en vida. Estamos en la Florencia del siglo XIII, la Florencia que aún no tiene el Duomo, la Florencia que aún no ha conocido de los Medici. Estamos en una época muy convulsa, donde hay bandos, y hay hasta bandos en los bandos. Aquí hay conspiraciones por todas partes. Por una parte, tienes a los partidarios de que el poder debe tenerlo el Papa, que son los güelfos, y tienes a los partidarios de que el poder debe estar en manos del Sacro Imperio Románico Germánico. Esos son los gibelinos. Dante era un güelfo, él estaba a favor del Papa, pero es que dentro de los güelfos había dos bandos. Estaban los güelfos negros, que eran radicales, ellos iban a muerte con el Papa, o sea, no se te ocurra dialogar, eran los ultras. Y luego estaban los güelfos blancos, que ahí es donde estaba Dante. Los güelfos blancos básicamente estaban a favor del Papa, pero eran mucho más medio centro y podían llegar a dialogar con los gibelinos, podían llegar a tener como determinadas cosas en común. ¿Qué pasó? En una de esas mandan a Dante en 1301 a hablar con el Papa Bonifacio, que tenía nombre de persona buena, pero claramente no es como suena. Él va a pedirle al Papa que calme un poco los ánimos y que ponga un poco de orden. Pero el Papa empieza a retenerle más tiempo del que toca. Y con la tontería empieza a tardar un poquito de más en volver a casa. En realidad aquello pues era una trampa. El hermano del rey francés entró a cuchillo en Florencia y con ayuda de los güelfos negros se cargaron a todos los güelfos blancos, empezaron a crear juicios, a inventar cargos y en su ausencia pues se le condenó y se le desterró. Que ya tiene que estar fuera y ya no poder volver a recoger tus cosas. A ver, técnicamente le dijeron que podía volver si pagaba una multa astronómica que Dante pues no podía ni quería pagar. Y luego ya más adelante pues ya dijeron que volviera cuando quiera si no le importaba morir en la hoguera. Y ahí pues él hizo sus intentos de volver, la cosa no fructificó y pues bueno, no volvió nunca a Florencia realmente, donde vivía su mujer, a la cual, por cierto, no menciona prácticamente en su obra. Sabemos que su corazón era de Beatriz, ¿no? Lo he dicho ya. Aquí es donde Dante escribe como si no existiera un mañana.
Y no solo escribió la Divina Comedia, escribió también unos cuantos tratados. Escribió el Convivio, que es un tratado filosófico. Escribió de Vulgar y Elocuentia, que es un libro bastante interesante porque defiende el uso de las lenguas vulgares en lugar del latín, y sin embargo es un tratado escrito en latín para llegar a la gente más escéptica. Escribió Monarquía, que es un tratado que defiende la división entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado, y también se conservan algunas epístolas junto a varias poesías. Entonces, si os interesa leer poesías de Dante, pero no os apetece ni la Divina Comedia ni meteros en la historia de la vida nueva, también podéis encontrar el libro de las canciones, que tiene un recopilatorio de poesías sueltas de Dante, sin que tenga que seguir una narrativa. La verdad es que es fascinante. A mí en general me da ratitos. Y no se me olvida, fue aquí también cuando escribió la Divina Comedia. 15 añitos dicen que le llevó. Tela. Dato curioso, la Divina Comedia no era divina para Dante, él solo la llamó comedia. El término divina realmente vino de uno de los escribas que pasó el texto y la llamó divina, como alabando la obra, también un poco pues por el carácter divino, ¿no?, que tenía. Al final es un viaje por el más allá hacia el paraíso, pero ese escriba concretamente era Boccaccio, sí, el creador del Decamerón, ese. Pues a partir de ahí otros escribas fueron pasándolo y se ha mantenido el término Divina Comedia hasta nuestros días. Es aquí con la Divina Comedia cuando Dante dice: voy a matar todos los pájaros de un tiro. O sea, ¿os acordáis de lo que he dicho al principio de dos palabras? Fan de Beatriz, metódico. Pues aquí es donde todo eso hace. Aquí es donde tiene sentido el final de la vida nueva, diciendo: volveré a hablar de Beatriz cuando esté preparado y la elevaré. Es aquí donde sale también el político exiliado con rencor hacia el Papa. Este señor miró la obra y dijo: aquí cabe todo. La historia plantea un viaje de una semana en el más allá. Empieza visitando el infierno, pasa por el purgatorio y al final recorre el paraíso. Alrededor de 14.000 versos que él escribe alrededor del número 3. 3 partes, 33 cantos cada una y escrito todo en tercetos. Metódico. Hasta estar enfermo. Para que os hagáis una idea de la extensión, el libro medio de poesía que se está pidiendo ahora en las editoriales siglo XXI es de unos 500 versos. Hasta 900 ya diciéndote que te ha quedado el libro bastante largo. Así que vale mal porque le quedó largo. Ese viaje lo empieza cuando Virgilio viene desde el paraíso, porque lo ha mandado Beatriz, a sacarle de una selva oscura. Es una especie pues, de metáfora vital. Y a continuación lo que hace es una especie pues, de guía turística por el infierno. ¿Y a quién se encuentra el infierno? A todo el mundo. O sea, cogió y medio Florencia pues está en el infierno. Hay de hecho una parte de la edición de Blackie Books que tiene una lista de todos los personajes de Florencia que mete en el infierno. Y es que está media ciudad. Es que está media ciudad. Hasta el Papa, especialmente el Papa. Es rencoroso un rato. Más cosas que encontramos en el infierno de Dante. Castigos personalizados, organizados por diferentes círculos según tu tipo y nivel de pecado. Reflexiones filosóficas y teológicas sobre el alma y la justicia. Y la obra está escrita en proto-italiano, florentino, no en latín. ¿Os acordáis de Vulgar y Elocuentia, que defendía el uso de las lenguas vulgares para transmitir la cultura? Pues Elo. También es gracioso el tema del final de Dante, porque efectivamente en el final de La Vida Nueva habla de que él escribirá una gran obra si Dios le da tiempo. No sé si Dios le escuchó, pero casi nos quedamos sin comedia, porque Dante murió después de haber escrito los últimos cantos del paraíso, pero no los había llegado a enviar para su publicación. Es decir, la Divina Comedia, o sea, si hay algo que se le reconoció a Dante fue el éxito que tuvo la Divina Comedia en vida, o sea, algo bueno le tenía que pasar, pobre hombre. El caso está en que el infierno lo divulgó, el purgatorio lo divulgó, y cuando faltaban 13
cantos, los últimos 13 cantos por enviar, el hombre pues palmó. Pasaron 8 meses sin los últimos cantos del paraíso, ya pensaban que no se iba a publicar. De hecho, estaban como pidiendo a los hijos de Dante que a ver si podían acabar ellos la obra, y menos mal que no pasó. Y aquí entra Boccaccio otra vez, porque cuenta que uno de los discípulos de Dante le contó que Jacopo, que era hijo de Dante, digamos que el propio Dante se le apareció a su hijo en sueños para decirle dónde estaban los 13 cantos, que, oh, casualidad, estaba en su escritorio. O sea, mucho no buscaron. Es que mucho no buscaron. Lo siento mucho. Pero hay veces que te preguntas, ¿pero esto? En fin, no sé si es historia de fantasmas o no, pero finalmente pues, se pudo publicar la comedia y menos mal. En fin, Dante convirtió un exilio injusto, una traición política y un amor imposible en algunas de las obras más influyentes de toda la historia de la literatura. Florencia le echó y él contestó. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita para seguir teniendo contenido sobre genios literarios. Muchas gracias por verme. Nos vemos. Chao.